Shalom, amados hermanos. Gracias a Dios podemos estar aquí nuevamente. Hoy tenemos el Salmo 139, un salmo que escribió el rey David, un hermoso salmo. Pero bueno, antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia. Amén. Señor, estamos delante de ti porque queremos, Señor, estudiar tu palabra, queremos reflexionar en ella, Señor. Queremos conocer tus verdades, Jesús. Queremos andar en ellas, Jesús. Queremos glorificar tu santo nombre en todo lo que hacemos, Jesús. Por eso te pedimos tu ayuda y tu gracia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Amén. Entonces, hermanos, vemos que el tema, el título de este lindo salmo es Omnipresencia y Omnisciencia de Dios. Y pues para comenzar, permítame decir una cosa. Si un cristiano tuviera la plena certidumbre, la plena certeza de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo escribe, andarían en el temor de Dios. David tenía presente siempre la verdad de Dios, tenía en su corazón a Dios. En todo lo que hacía, en todo lo que cantaba, él tenía presente a su Dios. Y hoy nos daremos cuenta el conocimiento que tenía David de Dios. Por eso andaba en su temor. Y en un momento de su vida, que se dejó guiar por su necedad y se olvidó de que Dios todo lo veía, que Dios todo lo sabía, David cayó en pecado. Por eso, como el Señor quiere y es su voluntad que andemos en el temor de Dios, tenemos que tener el conocimiento pleno de que Dios es omnipresente, omnisciente. Amén. Dios de tal manera todo lo sabe que ya inclusive el futuro es ya una historia escrita para Él. Por eso con este conocimiento leamos la palabra del Señor y con este conocimiento vivamos para Jesús. Amén. Entonces vamos a leer desde el versículo 1 al 6, que se puede resumir así. El Dios omnisciente me conoce. O sea, el Dios que todo lo sabe, me conoce. Vamos a leer. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí vemos que David comienza expresando, Señor, tú me has examinado y me has conocido. ¿Puedes decir tú, Señor, tú me conoces? Porque claro, el Señor conoce a todo el mundo, porque somos hechura suya, somos creación suya. Pero ¿conoce el Señor tu nombre? No te dirá, en aquel entonces cuando venga el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no los conozco? David tenía la certeza de que Dios lo conocía. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la certeza que lo conocemos y que Dios nos conoce por su nombre. Que Dios nos inscribió en el libro de la vida. Amén. ¿Y qué dice David? Que conoces mis pensamientos. Nada te es oculto. Muchas personas piensan que, bueno, Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para leer mis pensamientos. Bueno, la verdad, Dios es omnipresente, Él está en todos lugares y nos daremos cuenta aún más mientras que leemos este salmo. Él está en todos lados, Él escucha todo, Él lo sabe todo. Él dice la palabra de Dios que escudriña los corazones. Por eso Él dice, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Él hace una pregunta y Dios mismo responde, yo Jehová, que escudriño los corazones y los pensamientos. Y hasta lo más profundo para poder sacar de ahí de adentro qué es lo que hay. Si tenemos este conocimiento, si permitimos que el Señor conozca todo nuestro ser, conozca nuestros pensamientos para que libremente andemos delante de Él, para no tener vergüenza de que nuestros pensamientos son sucios, de que tenemos pensamientos contra personas o pensamientos pecaminosos, para no avergonzarnos de Dios por nuestros pensamientos, tenemos que tener presente, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo. Me vino un mal pensamiento. Me vino una mala palabra al pensamiento, Señor. Pero yo lo reprendo, yo no quiero.
que esas cosas estén en mí. Y los apartas, o dice, como dice la palabra de Dios, que todo lo pensamiento lo llevamos, lo atamos y lo llevamos a la obediencia a Dios. Así es como tenemos que vivir, con esta conciencia de que Dios sabe todos mis pensamientos. No está la palabra en mi boca, dice David, y ya tú lo sabes. No hay ni una palabra que escape de Jehová. A estas palabras Esperron dice: el conocimiento divino es perfecto, ya que no se desconoce ni una sola palabra, es más, ni siquiera una palabra tácita, o sea, no pronunciada, y cada una es enteramente o completamente conocida. Por eso es que el Señor dice que por cada palabra daremos cuenta. Todavía no ha salido la palabra, pero ya Dios sabía que iba a salir. Por eso el Señor dice, antes de hablar, piensa, aprende a refrenar tu lengua, porque yo conozco todo, dice el Señor. Pero cuando tú lo dices, cuando tú pronuncias la palabra, serás juzgado, sea para bien o sea para el eterno juicio. Amén, amados hermanos. Por eso es que tenemos que andar en el temor de Jehová. Y dice también David, me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Qué misericordia de Dios que podemos andar en este mundo sabiendo que no estamos solos, porque el Señor con su poder nos rodea con su presencia. Nos envió a su Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros. Envía a sus ángeles alrededor nuestro para cuidarnos. Y más aún, Él pone su mano como diciendo, estoy cerca, no temas. Ese era el conocimiento que tenía David. Ese es el conocimiento que quiere Dios que tengamos nosotros. Por eso andamos con confianza, porque el Señor está a mi alrededor. No temeré. El Señor puso su mano sobre mí y puedo andar tranquilo. Vienen lluvias, vienen tormentas, vienen problemas, circunstancias, angustias, pero su mano está sobre mí. Yo puedo estar tranquilo, porque esto quiere decir que su mano significa que Él lo tiene todo bajo su control. Por eso vemos que no es un solo Dios que mira, que conoce, que habla de nosotros, que tiene pensamientos para con nosotros, como lo veremos más adelante, sino que también nos da su plena certeza de que Él tiene todo bajo control. Amén, amados hermanos. Y por eso dice David, alto es este conocimiento, hasta no lo puedo comprender. Lamentablemente, como muchos no lo quieren comprender, no es que no como David, en una manera maravillándose, o sea, que se está impresionando de tanta misericordia de Dios. Hay personas que voluntariamente no quieren comprender que Dios es omnipotente y es omnisciente y omnipresente. Y como no quieren comprenderlo, serán juzgados. ¿Por qué? Si lo comprendieran, aunque sea un poquito, aunque sea solamente que lo crean con la mente, andarían en el temor de Dios. Amén. Seguimos pues con los versículos 7 al 12. Dice, el Dios omnipresente está conmigo. Vamos a leer. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios es luz y no hay en él tinieblas. Así nos dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo para echar fuera todas las tinieblas. Pero aquí también lo que se refiere a David es que no importa sea noche o sea día, Dios lo ve todo. Dios siempre está presente. Muchas personas se esconden, precisamente esperan la noche. Apagan las luces, cierran las puertas, pensando que Dios no los está viendo. Y ahí pecan. Pero David, lleno del Espíritu Santo, él dice que las tinieblas no me encubren de ti, o sea, no me cierran delante de ti, porque es lo mismo para ti las tinieblas que la luz, porque Dios lo ve todo. Esto una vez más nos está llamando a tener temor de Dios,
que los jóvenes, que los niños tengan temor de Dios. No porque te hayas escondido y ya tus padres no te ven, quiere decir que Dios cerró los ojos. No, Dios siempre ve todo. Dios escudriña todo. Amén. Y este conocimiento lo tenemos que conocer, tenemos que saber y lo tenemos que vivir. Por eso dice David, expresa, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Me podré esconder aún en el infierno? Ahí está Dios. En el cielo, claro, es el trono de su grande gloria. Y aquí en la tierra su presencia está por todos lados. Por eso, mis amados hermanos, de tal manera tenemos que vivir la vida en santidad, porque Dios está siempre presente. No nos podemos esconder. Me acuerdo que un falso maestro contaba con tanto, digamos así, orgullo, que él tenía una tanta buena relación con Dios, que como que si Dios le permitiera hacer pecados. Un ejemplo. Bueno, Dios sabe que yo estoy cansado y me puedo tomar mi cerveza. ¿Ha cambiado Dios? Yo me acuerdo cuando yo escuché eso enardeció, puso celo en mi corazón por Dios. ¿Cómo tú que predicas la palabra de Dios te puedes permitir así? Como que Dios, no pasa nada. Dios cierra los ojos y no ve que estoy pecando. Mis amados hermanos, tenemos que tener temor de Dios. David tenía temor de Dios. El mismo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Dios vivo, inclusive él tenía este conocimiento, que su Padre estaba constantemente con él. Por eso Jesús nunca pecó, porque él siempre sabía que su Padre estaba con él, mirándolo, le estaba hablando lo que tenía que decir, le enseñaba las cosas que tenía, las obras que tenía que obrar, que hacer. Y por eso el Señor andaba en el temor de Dios. El mismo Jesús nos dejó su ejemplo y nos dejó a los siervos de la Biblia para que tomemos sus ejemplos. Tenemos también a muchos siervos a nuestro alrededor que aman al Señor, que viven bajo la presencia del Espíritu Santo y no pecan, viven en santidad, en el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque tienen este conocimiento, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Amén. Leamos ahora desde el versículo 13 al 16, que podemos asumirlo así. El Dios eterno me formó. Esas son palabras hermosísimas, vamos a leer. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. De una manera muy linda expresa David por qué es que él tiene ese conocimiento que Dios todo lo sabe. Porque él tiene la certeza de que fue Dios quien lo entretejió en el vientre de la madre. Y miren qué palabras tan lindas. Mi embrión vieron tus ojos. Dice la palabra de Dios que a Dios nunca jamás ha visto. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que lo conociéramos. Pero al Dios Padre dice, nunca nadie lo ha visto. Pues David dice que el embrión de él vieron los ojos de Dios. Eso significa que Dios con tanto amor hizo que esas células se formaran y se entretejieran a un cuerpo intachable, porque todos los órganos que Dios hizo, cada célula, cada cosa, cómo cerró con la piel, la carne, cómo puso los ojos de tal manera que lo ven así, o sea, son cosas tan maravillosas. En aquel entonces, cuando David vivía, todavía no existía la ciencia anatomía, o sea, ¿no? Para estudiar lo que hay adentro de los hombres, o sea, como en el día de hoy, ¿no? Los médicos pueden estudiar anatomía y pues conocer a detalles todas las cosas que están dentro de nuestro organismo. Pero ya David tenía el conocimiento de que fue Dios quien lo hizo. Y no hay que conocer lo que está allá adentro para saber que Dios es un Dios maravilloso, que lo hace todo a lo perfecto.
Cada vez que vemos a un niño, un pequeño nacer, aquí en la iglesia, bueno, cariñosamente le decimos, tus ojitos vieron al Señor. Y qué bienaventuranza será para los padres si permiten que este niño llegue hasta el final y pueda realmente ver los ojos de Dios que lo formó con tanto amor. Oh, mis amados hermanos, este salmo no es solamente para que tengamos un conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico del amor de Dios para con nosotros, de la presencia de Dios, de la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios. Amén. Spurgeon, escudriñando estas palabras, dice así: si somos maravillosamente entretejidos incluso antes de nacer, ¿qué diremos del trato del Señor con nosotros después que dejamos su taller secreto y Él dirige nuestro camino a través del peregrinaje de la vida? ¿Qué no diremos de ese nuevo nacimiento, que es aún más misterioso que el amor y la sabiduría del Señor? Y Él tiene toda la razón. Si el Señor con tanto amor, con tanta inteligencia, con tanta sabiduría, forma cada detalle en ese embrión ahí en la barriga de la mamá, en el vientre de la madre, imagínense el misterio del nuevo nacimiento. Eso es más impresionante aún. Aquí un ser viviente que Dios pone en el vientre de la madre, un hombre que sale de la madre, o sea, una persona, un ser humano que sale de la madre a la mujer. Pero el nuevo nacimiento, dice, somos nacidos de Dios por el Espíritu. Es un misterio aún más grande. Y si Dios nos formó en el vientre de la madre, con tanto amor, escribió para cada uno de nosotros las obras que tenemos que hacer, ¿cuánto Dios no se preocupará más ahora que Él nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu Santo, en la fe en Jesucristo, lavados por la sangre del Señor? Y no nos va a guiar para que hagamos todas aquellas cosas que Dios preparó para nosotros. Por eso dice, en el libro de Efesios 2:10, Pablo dice, bueno, el Señor a través de Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y asimismo dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto significa que cada persona tiene un propósito, su propósito de vida. El cristiano tiene una meta, hacer la voluntad de Dios y llegar hasta el final, cumpliendo todas aquellas cosas que fueron escritas por Dios en el libro de la vida que tiene cada uno. Amén. Por eso, mis amados hermanos, tal conocimiento es demasiado para mí, no lo puedo comprender, dice David. Pero qué bienaventurados seremos si el Señor nos permite cumplir las buenas obras, todas las obras que Dios escribió en el libro para nosotros. Por eso tenemos que andar en el temor de Dios, con este conocimiento. El versículo 17 y 18, la preciosa naturaleza de los pensamientos de Dios para mí. Vamos a leer. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande me son. Es la suma de ellos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Tal conocimiento es tan hermoso. Los pensamientos de Dios son tan hermosos, son tan grandes, pero saben, amados hermanos, no es solamente los pensamientos, porque los pensamientos se pudieran quedar solamente en la cabeza. Los pensamientos de Dios se hacen obras. Los pensamientos de Dios son hechos que demuestran su amor cada día. Su misericordia se renueva cada mañana porque Dios así lo pensó. Dios así lo quiso. Por eso David dice, me maravillan tus pensamientos. Y el Señor en Jeremías le dice a su pueblo estas palabras. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, dice Jehová. De paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Cada cristiano
espera un fin, que es estar con Jesús. Y los pensamientos de Dios son para paz, para el bien, no para mal. A veces las personas, cuando no tienen un profundo conocimiento de Dios, empiezan a cuestionar a Dios cuando le sucede algo malo. Señor, si tú me amas, ¿por qué me permites vivir esto? ¿Acaso tus pensamientos no son para bien? ¿Acaso tú no dices, Señor, en tu palabra que tus pensamientos no son para mal? ¿Por qué estoy viviendo este mal? Y empiezan a cuestionar a Dios. O inclusive lo ofenden con esta falta de fe. Si el cristiano tiene la esperanza de que los pensamientos de Dios para con él son siempre para bien y son siempre para paz, podrá superar toda dificultad, podrá superar todo mal que se quiere enfrentar a él. Mis amados hermanos, ni un siervo del Señor vivió una vida pacífica y tranquila toda su vida. Porque como estamos en este mundo, vivimos la vida de Jesús. Y Jesús fue perseguido desde su nacimiento. Fue vituperado, fue menospreciado. El Señor inclusive lo llevaron hasta la muerte. Y que nosotros no debemos pasar los pasos, seguir los pasos de Jesús. Dice, si con el árbol verde hicieron aquellas cosas, que no harán con el árbol seco, que somos nosotros, representamos el árbol seco, que por la misericordia de Dios el Señor puso en nosotros buena savia para que demos frutos. Y nos puso las corrientes de las aguas. Pero, ¿a qué quiero llevar? O sea, ¿a qué nos quiere llevar el Espíritu Santo? El cristiano sí puede pasar por males a los ojos de los hombres, ¿no? Pues estás pasando por este mal. ¿Acaso Dios no te ama? Pero el cristiano sabe que aún pasando por la angustia, aún pasando por el mal, el pensamiento de Dios siempre es para bien. Porque le quiere enseñar algo a través de esa circunstancia. Las circunstancias no las da Dios, ¿cómo decir?, para castigarnos, sino para que aprendamos algo. Bueno, sí, también el Señor nos castiga en su gran misericordia, porque a quien amo también castigo. Pero las circunstancias que a veces parecen muy malas, son para llevarnos aún más al conocimiento de Dios. Por eso David dice, cuán preciosos me son tus pensamientos, grande es la suma de ellos, no las puedo ni enumerar. Y David vivió muchas cosas malas, perseguido desde su juventud. Pero él amaba tanto a Dios que veía solamente la bondad de Dios a través de todo eso. Por eso es que si tenemos el conocimiento que tenía David de la grandeza de Dios, de lo que significa Dios, de lo que es Dios, podremos hablar así con libertad, con armonía, con alegría y amor y gozo a nuestro Señor. Señor, tus pensamientos son tan maravillosos y yo me deleito en ellas, en esos pensamientos. Y como ya habíamos dicho, los pensamientos son aquellas obras que Dios luego hace. Por eso también Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los cuales si se escribieren cada una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina su evangelio, el evangelio de Juan. No pudiéramos describir todas aquellas cosas que hace Dios con nosotros. No los puedo enumerar, dice David, porque los pensamientos se hacen obras. Y cada obra es porque el pensamiento de Dios fue para bien, para con la persona, para con el ser humano. Si hoy somos salvos, es porque Dios lo pensó. Fue su pensamiento. Y Él lo puso en obra. Amén, mis amados hermanos. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestra mente de lo que vamos a pensar. Todo lo que es bueno, lo que es lícito, lo que es agradable, lo que es la voluntad de Dios, todo lo que es piedad, justicia, amor, en eso pensad. Amén. Seguimos en el versículo 19. Dice así, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Miren qué interesante aquí, David, después de alabar y maravillarse de Dios, dice, ciertamente, Señor, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemian, dices, blasfemian
blasfemias dicen contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Una declaración bien fuerte de parte de David, pero sabemos que lo que anhela verdaderamente David es la rectitud y la justicia de Dios. David sabía que Dios era justo y que el impío iba a pagar por su maldad. Pero el ejemplo precioso de amor y cómo Jesús celosamente se paraba por la verdad de su Padre, era solamente Jesús. Dice, ¿no me enardezco yo contra ellos? Cuando entró Jesús a Jerusalén, al templo, y vio a los vendedores, dice, se enardeció su corazón, se llenó de celo, de ira, y dijo, esta casa es llamada casa de oración, y ustedes le hicieron casa de ladrones. Y se cogió un látigo y empezó a azotar a todo el mundo, sacando, liberando a los animales que vendían por ahí y todo eso. Dice, no aborrezco, no me enardezco yo contra los que toman tu nombre en vano. Eso no quiere decir que tenemos que aborrecer a todo el mundo, ¿no? Pero el cristiano tiene que tener una posición. El que es enemigo de Dios es mi enemigo. Y yo lo voy a amar porque Dios me dice que ame a mis enemigos, pero yo voy a reprender fuertemente al que es el enemigo de Dios, como lo hizo Jesús a los fariseos. El Señor no les puso las manos con amor. El Señor por amor los reprendió fuertemente y les dijo, hipócritas. 1000 veces les dijo, hipócritas. Y les dijo la verdad, porque su corazón se enardecía contra ellos, porque tomaban en vano la palabra del Señor. El nombre de Dios decían, Hashem, Hashem, oraban, ¿pero qué? Su vida estaba llena de pecados. Y el Señor los aborrecía. Por eso los reprendió tan fuertemente. Pero en esa reprensión, en ese fuerte hablar, había un grande amor detrás, dándoles una oportunidad de que redarguyeran, que pudieran redarguir y pensar que es lo que Jesús está hablando es la verdad. Lo que me están reprendiendo es verdad. Y tal vez tuvieran la oportunidad de venir a Jesús en arrepentimiento. Pero bueno, lamentablemente sabemos que esos mismos fariseos hipócritas fueron los que entregaron, los que hablaron al pueblo, insinuaron al pueblo para que dijeran, crucifíquenle a Jesús. Por eso, David tenía el corazón de Dios. Dice, yo los aborrezco porque los tengo por enemigos. Por eso es que tenemos muchos enemigos, amados hermanos. Y sí, si tenemos la oportunidad de hacer bien a este enemigo que no ama a Dios, lo hacemos por amor a Dios para que esa persona tal vez levante sus ojos al cielo y diga, perdóname Dios, me arrepiento. Y pues entonces se hagan nuestros amigos. Entonces, amados hermanos, ¿qué vemos? El contraste del conocimiento de Dios, del Dios de amor, que Dios que te ama, que te guía, que escribió los libros para que tú anduvieras los hechos en todos los libros, para que tú los hagas. Pero aquí vemos la otra parte de el carácter de Dios, que Dios es amor, que nos hizo con tanto amor, nos entretejió en el vientre de la madre y nos da los pensamientos que es para bien y que es para paz y que nos dará el futuro que esperamos. Pero para con los impíos vemos el contraste. Ellos perecerán, ellos serán castigados, ellos son mis enemigos, yo los aborrezco. ¿Por qué? David tenía un conocimiento pleno de Dios y es lo que quiere Dios que tengamos, también un conocimiento pleno de nuestro Dios. Para que no le pasemos la mano al enemigo de Dios, porque si le pasamos la mano, si le decimos, no importa, no es nada malo, Dios te ama así tal como eres. Y sí, Dios ama a la persona, pero lo cambia, lo ama tanto que lo quiere cambiar, porque si no lo cambia, irá al infierno. Ya ven el amor de Dios verdadero. Y así David, esos son mis enemigos y yo les tengo que decir la verdad, que es por su pecado van a perecer. Por su pecado morirán, dijo Jesús, si no se arrepintieren. Por eso los tengo por enemigos. Y voy a hablar fuertemente
dándoles la oportunidad de que conozcan a Dios. Amén. En eso se ve el amor de Dios. Amén, amados hermanos. Y pues sigue David hablando en el versículo 23 y 24, una humilde oración después de expresar su descontentura con los enemigos del Señor, pide algo en oración. Veamos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, conoce mis pensamientos, conoce mis caminos. Mira si no hay en mí algo escondido que todavía yo no me he dado cuenta, y guíame por la senda eterna. Precisamente la senda eterna es la senda que dice también en Jeremías, las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las sendas de santidad. Por eso David quería andar por esas sendas, porque ellas nos llevan a la eternidad. Amén. Dice Jeremías 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, o sea, mirad, examinad, preguntad por las sendas antiguas, la senda de la senda eterna, el camino eterno, que es Jesucristo que nos lleva a la vida eterna, el camino de la santidad, el camino de la paz, el camino de la justicia. Dice, preguntad por esos caminos. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. David quería, anhelaba con todo su corazón andar por el camino de la santidad, el camino de amor, el camino eterno. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay paz para el impío, y ellos perecerán, todos los impíos perecerán, pero el que anda por el camino del Señor, el que ha conocido al Señor, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que el Señor nos amó tanto, que tiene pensamientos de bien para con nosotros, el que tiene tal conocimiento andará por el camino de la justicia, por el camino eterno, y llegará pues a la eternidad. Amén. Y es algo importante. David le pidió a Dios, examíname. La verdad, nosotros humanamente le tenemos miedo a los exámenes. Porque tenemos miedo no a aprobarlo. Porque tal vez nos falta inteligencia o nos falta la memoria en algún momento para saber la materia. O tal vez no lo sabemos tan bien como quisiéramos y le tenemos miedo a los exámenes. Pero David dice, Señor, examíname. Conforme a tu palabra, examíname. Conforme a tu verdad, examíname. Conforme a tu misericordia y amor, examíname. Porque yo quiero estar a tu altura. Yo quiero conocerte. Yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero llegar a la eternidad para estar contigo. Ese es el anhelo de cada cristiano. Estar con Jesús en la eternidad. Pero para poder llegar a Jesús en la eternidad, en el transcurso del camino de la eternidad, de la santidad y de amor, el camino eterno, como lo dice aquí David, y el camino de las sendas antiguas, como dice Jeremías, tenemos que examinarnos, tenemos que pasar por pruebas y exámenes. Y no solamente Dios nos va a examinar, sino también nosotros mismos nos debemos poner a pruebas. Miren lo que dice en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis en el camino estrechito. ¿Cómo nos podemos examinar? Primeramente, pedirle al Señor, Señor, examíname tú, dame tus ojos para ver lo que hay en mí. Dame tu corazón para entender mi corazón. Y si hay camino de mal, ayúdame a arrepentirme y a dejarlo y seguir tu camino. Amén. Porque es necesario andar por fe. Porque por eso Pablo recalca, examinaos si estáis en la fe, si Jesucristo vive en vosotros. Porque si no nos examinamos, si no nos damos cuenta, si no aprobamos el examen de que Cristo está en nosotros, es que ya no somos de Él. Es que ya no estamos en los caminos de justicia, en el camino de la verdad, en el camino eterno. Por eso, amados hermanos, para David era importante que Dios conociera su corazón.
Y para nosotros como hijos de Dios debe ser importante que Dios nos conozca, que Dios nos examine, que Dios nos diga, hijo mío, tienes que reparar esto, tienes que confirmar esto, tienes que apoyarte en esto para hacer así, así. Necesitas paciencia. Aquí te faltó amor. Aquí te falta la fe. Tienes que confiar más en mí. Y mientras más Dios nos examina a través de su palabra, porque cuando leemos la palabra de Dios, nos examinamos a nosotros mismos, Señor, ¿se refleja en mí tu palabra o no? Entonces, cuando tenemos la certeza de que Dios nos está examinando, nos está transformando a su obra, a su imagen, entonces tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y llegaremos hasta el fin. Cuán maravillosas son las obras de Dios, infinitas son, grandiosas. Y cuando lleguemos al cielo, amados hermanos, por eso eternamente le vamos a cantar, porque vamos a conocer los pensamientos de Dios, conoceremos las obras de Dios y nos daremos cuenta cuántas cosas hermosas hizo Dios por nosotros. Y le daremos eternamente adoración y alabanza. Y le daremos las gracias por todo lo que hizo por nosotros. Amén. Bueno, amados hermanos, con este lindo salmo, yo espero que el Señor les bendiga y que todos nosotros andemos en el temor de Dios con este conocimiento. Amén. Que el Señor les bendiga.